Jesucristo dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Es algo tan horrible, tan terrible, no hay palabras para describir la actitud, la conducta de alguna persona que se avergüence de Cristo y sus palabras. Pero lamentablemente millones lo hacen. Y como él dice, pues darán cuenta en el día final. Tener vergüenza de Cristo, qué pensamiento más horrible. Que el hombre tenga vergüenza de Cristo. Es fácil comprender cómo Cristo podría tener vergüenza del hombre. Pero que el hombre tenga vergüenza de él es increíble. ¿Por qué esta advertencia de Cristo? Jesús les habló de lo que él iba a sufrir, la humillación, el sufrimiento vergonzoso causado por la injusticia de los judíos y los romanos. Y por eso Cristo les da esta advertencia a sus discípulos. Si sus discípulos les seguían fielmente, pues obviamente tendrían que participar en su sufrimiento. Pero si se avergonzaban de Cristo y sus palabras, podrían escapar de esa humillación. Pero entonces Cristo tendría vergüenza de ellos en el día final. Dice Juan capítulo 6, versículos 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, quiero enfatizar en este estudio de una vez. Yo quiero enfatizar y quiero repetir que no hay diferencia entre el avergonzarse de Cristo y el avergonzarse de sus palabras, de su enseñanza, de su evangelio. Son inseparables. Tanta gente piensa que creen en Cristo y creen que están honrando a Cristo y al mismo tiempo pisotear sus enseñanzas. No, pues no os engañéis. Los que se avergüenzan de las enseñanzas de Cristo se avergüenzan de Cristo. Son inseparables. Pablo no tuvo vergüenza del Evangelio. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos y amigos, escuchen, personas que tengan vergüenza de Cristo y del Evangelio, tienen vergüenza del poder de Dios, su poder para salvación. Así lo serio.
pensando como el mundo piensa, hay aspectos del Evangelio que pudieran causar vergüenza, yo digo pensando humanamente, mundanamente. Por ejemplo, para comenzar, Cristo era nativo de un lugar llamado, un lugar del cual se preguntaba, ¿de Nazaret? Sabiendo que Jesús era de Nazaret, dicen, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? Tenían vergüenza. La gente tenía vergüenza de Nazaret. Y Cristo era nazareno. Juan 1, 46, ¿de Nazaret puede venir algo de bueno? En cuanto a bienes materiales, bueno, dice Mateo 8:20 que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y luego, los judíos y los romanos, pues lo mataron como si fuera criminal. Lo mataron entre dos ladrones, como si fuera otro criminal más. Y su mensaje, el mensaje de Cristo, no tenía nada en común con la retórica de los filósofos griegos. Entonces, dice Pablo, 1 Corintios 1:18, para algunos el Evangelio es locura. Tenían vergüenza del Evangelio porque para ellos era locura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y seguramente la actitud de Pablo era la actitud de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El romano se jactaba mucho del poder de Roma, sobre todo el poder de fuerza, poder militar. Habían dominado el mundo, pero Pablo no era nada intimidado por este capital sofisticado del mundo. El Evangelio era 1000 veces más potente que todo el poder imperial de Roma. Porque es el poder de Dios para salvación. El significado de la palabra evangelio, yo creo que todos deben saberlo, pero la palabra evangelio se refiere a las buenas nuevas de salvación. ¿De qué? ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. Romanos 1:18. La ira de Dios se ha revelado contra toda maldad del hombre. Y es una advertencia muy solemne en cuanto al castigo. Los pecados del hombre provocan la ira de Dios. Y la salvación significa el perdón de pecados, hecho posible por la muerte de Cristo, como sacrificio por los pecados del mundo. Dios aceptó esto y por medio de ese sacrificio Él puede perdonar y justificar a los hombres pecadores. El Evangelio del cual no debemos tener vergüenza consiste en hechos que creer. Hay ciertos detalles, hay ciertos hechos que debemos creer y luego hay mandamientos
que obedecer. Y luego promesas que disfrutar. Y este evangelio debe ser obedecido. Es un concepto que el mundo religioso no acepta. El mundo religioso en gran parte tiene vergüenza de la obediencia al evangelio. Pero Hebreos 5, 8, 9 dice, aunque Cristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8, 9. Primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De los millones que tienen vergüenza del Evangelio, no lo obedecen. Y cuando Jesús y los apóstoles hablan de obedecer al Evangelio, no les hacen caso, dan espaldas a eso. No, eso no. Ellos tienen sus propios conceptos. Cuando hablan de quién sabe qué clase de salvación tengan en mente, pero ellos dicen, no, es por fe sola, es por oración de pecador, nada más recibir a Cristo en su corazón, y infinidad de ideas de los hombres. Ideas, opiniones, preferencias, pero tienen vergüenza del Evangelio que salva. Y no lo obedecen. Si la salvación, como millones creen, que si la salvación hubiera sido por la fe sola, ¿por qué hablan estos textos de obedecer al Evangelio? Eso no tiene sentido. Si la salvación hubiera sido por medio de la fe sola, escuche a Pablo, escuche. Segunda carta a los de Tesalónica, capítulo 1, del verso 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Cuando Cristo venga, Él viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero el mundo denominacional proclama sin cesar que para ser salvo se requiere la fe sola, pero maravilla de maravillas. Pablo, Pedro, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo y Pedro, los apóstoles inspirados, cómo es posible que ellos no entendieron eso? ¿Saben por qué? Porque no es Biblia, no es la palabra de Cristo. Pablo y Pedro hablaron de obedecer el Evangelio, la palabra de Cristo, los requisitos que el hombre debe aceptar para ser salvo y no tener vergüenza del Evangelio. Los hombres se sienten tan orgullosos de sus
credos y catecismos y doctrinas de hombres creen que son muy especiales. Pero delante de Dios son basura. Son cosas que sirven para engañar, desviar, destruir almas. Imagínense tener vergüenza de Jesucristo que murió en la cruz, sufrió tanto en la cruz de Calvario. Tener vergüenza de Él y sus palabras. ¿Qué clase de ser humano es capaz de tal conducta? ¿De qué consiste entonces la obediencia al Evangelio? Es muy fácil contestar esta pregunta, porque se revela tan claramente. Jesucristo habla, Pablo habla, Pedro habla, los apóstoles predicaron el Evangelio puro. Y los que no tenían vergüenza del Evangelio y estaban dispuestos a aceptar y obedecer al Evangelio, pues, escucharon, oyeron. Y el oír produce fe. Y esa fe produce arrepentimiento, confesión de fe, bautismo en agua para el perdón de pecados. Así de simple. Y se revela en los ejemplos de conversión a través del libro de los Hechos. Tener vergüenza de esos ejemplos de conversión es tener vergüenza de Dios, el poder de Dios para salvar, tener vergüenza de Cristo que derramó su sangre en la cruz y sufrió tanto por nosotros. Tener vergüenza de Él. Pues con razón, Él dice en el día final que Él tendrá vergüenza de los que se avergüenzan de Él. Los que establecen religiones humanas simple y sencillamente tienen vergüenza de Cristo. No se puede negar. Si no se avergüenzan del Evangelio, si no se avergüenzan de la iglesia que Cristo estableció, ¿por qué no la aceptan? Porque no, si no tienen vergüenza del Evangelio, ¿por qué no lo obedecen? Para ser miembros de la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Así dice el apóstol Pablo en Hechos 20:28. Dice Cristo, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es de Él. Y no tiene nombres humanos, no. No tiene designaciones humanas, no tiene descripciones terrenales y nombres que, por ejemplo, que son sacados o prestados de otras cosas. No, la Biblia revela. La Biblia habla de la iglesia en palabras muy sencillas y así debemos hablar. Primero Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Algunos hermanos judíos, vemos esto en Hechos de los Apóstoles y en capítulo 15, algunos hermanos judíos, cuando comenzaron a predicar a los que no eran judíos, a los gentiles, todos somos gentiles y no somos judíos, y cuando predicaron el evangelio a los gentiles, algunos hermanos judíos querían imponer la ley de Moisés sobre la iglesia, sobre hermanos gentiles. Y Pablo y Bernabé y otros los resistieron,
dijeron que no, no, no. Y en Hechos 15 dice, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imponiendo la ley de Moisés sobre los hermanos y amigos. La ley de Moisés era de Dios, era perfecta, pero era para el pueblo de Israel. Y ahora, cuando Cristo murió en la cruz, dice Pablo en Colosenses 2:14 que él clavó esa ley en la cruz, dando a entender que la cumplió. Cristo no la abrogó, él la cumplió. Todo lo que decían Moisés, los profetas, los salmos, lo que decían de Cristo, Jesús cumplió todo. Quitó la ley. En primer lugar, esa ley era nada más para los judíos. Era nada más para el pueblo de Israel. Nunca era para los gentiles. Y ahora mucho menos en la iglesia. Pero ellos querían cambiar el evangelio. Y dice Pablo en Gálatas 1, el mismo problema. En verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tenían vergüenza del evangelio. El evangelio sencillo que he explicado en este estudio. El evangelio revelado por Jesús y los apóstoles. Y hermanos, el elemento de los judíos, ellos querían imponer la ley de Moisés y tenían vergüenza del evangelio de Cristo. Y Pablo dice, estoy maravillado, porque los están alejando de la gracia de Dios, la salvación que Dios ofrece, para seguir un evangelio diferente que no salva. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabras muy fuertes. Pero estaba en juego su salvación. Pablo había predicado a esas personas que obedecieron al evangelio, y luego aquí llegan los que quieren judaizar y alejarlos del evangelio puro, y dice Pablo que ellos sean malditos, condenados, anatema. Serio, porque está en juego la salvación de aquellas iglesias de Galacia. Hermanos y amigos, no podemos cambiar el evangelio de Cristo. Ningún detalle del evangelio. Es sencillo, es entendible, y podemos observar ejemplos y más ejemplos de los que obedecieron al evangelio a través de Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, los 3,000 el día de Pentecostés, Hechos 8, los samaritanos y el etíope, Hechos 9, Saulo, Hechos 10, Cornelio, Hechos 16, Lidia, Hechos 18, los filipenses y el carcelero, Hechos 18, los corintios, Hechos 19, los efesios, a través del libro. Y los ejemplos son los mismos. No es cuestión de, pues esa es nada más su interpretación. No, por favor, dejen esas niñerías. Estamos hablando de hechos de los apóstoles. De eso estoy hablando. Y
dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ser perseguido por obedecer y predicar el Evangelio, ahí estaba el peligro, ¿verdad?, de tener vergüenza del Evangelio para escapar la persecución. Pero dice Pedro, 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y hasta la fecha, no es cuestión de ser encarcelados y azotados y todo eso, pero sí hay toda clase de persecución. Cristo habla de vituperios y seguramente hay ejemplos de hacer burla de los cristianos y toda clase de oposición. Según a Timoteo 1:8, por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo ya era preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo quería animar a Timoteo a siempre sentirse orgulloso, contento y orgulloso del Evangelio y del poder de Dios. Estar muy contentos y alabar a Dios por el Evangelio y nunca tener vergüenza. Según Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Texto muy bonito. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estos textos mayormente en aquel tiempo, desde luego eran de mucho consuelo. Segunda Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Otros sí, otros como Himeneo, Fileto, ellos sí, y se desviaron de la verdad. Ellos tenían vergüenza del Evangelio. Bueno, darán cuenta en el día final. Siendo cristianos, desde luego trae conflictos. Jesús habla aún de conflictos con la familia. Él dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, amar menos, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí cuesta, pero vale la pena. Vale la pena. Entre los del mundo, el Evangelio no es popular. Entre los hombres religiosos, aunque profesan ser cristianos, la iglesia de Cristo no es nada popular. El Evangelio no es. Tienen vergüenza del Evangelio y de la iglesia de Cristo y de los mandamientos. Bautismo, ellos menosprecian el bautismo, nada que ver, cuando Jesús dice enfáticamente, el que crea y sea bautizado será salvo. Y los hombres rechazan eso, niegan eso, contradicen eso. ¿Qué esperan en el día final? ¿Qué esperan en el juicio?
Jesús dice, muchos van a quedar bien decepcionados. Muchos van a decir, oh, pues Señor, no hicimos esto en tu nombre, y no hicimos aquello en tu nombre, y no éramos muy religiosos y todo. Y dice Cristo, jamás os conocí. Jamás os conocí. Oh, amados amigos, no seamos entre aquellos que se avergüencen de Cristo, porque en el día final, seguramente Cristo, como Él dice, Él tendrá vergüenza de ellos. Bueno, espero que piensen mucho en estos textos. Son muchos. Yo puedo agregar muchos otros textos que usan la palabra. Si usted usa su concordancia, busque la palabra vergüenza y avergonzado. Es muy interesante y muy, pero muy provechoso. Y es algo que debemos imitar a Pablo, a los apóstoles, y como él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor le ayude en el estudio bíblico.